Hola jóvenes, otro día más, otro video más. Ahora vamos a explicarle lo que es la guía de lenguaje. En este caso vamos a explicar la guía de noveno grado, pero vamos a buscar esa guía que tienen ustedes ahí en físico, que es la fase 3, semana 1. Para eso vamos a dar una pequeña reseña y hablarles sobre el nombre de la unidad que vamos a trabajar. Tenemos aquí lo que es la unidad 3, que se llama dramática. Dentro de la dramática está la tragedia. ¿Qué contenido vamos a ver dentro de esta unidad? Tenemos dos, lo que son la estructura de solución dramática. Dentro de eso tenemos acto, eh, escenas, cuadros, clímax, final. También tenemos los contenidos trágicos de texto dramático, el héroe, antihéroe y la fuerza del destino. Producciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la actividad de comprensión lectora. Vamos a tener que leer en esta guía también, jóvenes. También vamos a hacer un cuadro comparativo de relación de contenidos de texto y de contexto. Para iniciar, tenemos lo que es la actividad 1. La actividad 1 nos habla de la identificación de elementos teatrales. Identifica, dice, en la siguiente sopa de letras, algunos elementos teatrales, palabras que debe buscar. En este caso tenemos teatro, acto, cuadro, escena, héroe, antihéroe. ¿Dónde vamos a buscar esas palabras? En la sopa de letras que tenemos en la guía. Pero ojo, esta sopa de letras la tenemos que transcribir en el cuaderno. Cuando ya la hemos hecho en el cuaderno, para lo que podemos realizar ahí también, pueden hacer un recorte de la guía, ¿verdad? Pegar esa sopa de letras para que no la estén transcribiendo y después buscar las palabras. La ponemos ahí, por ejemplo, tenemos, digamos, héroe. Héroe, busquemos a héroe, lo tenemos por acá. Aquí está, héroe. Ya encontramos la primera, mira, si ustedes pueden ver, ya tenemos la primera palabra héroe. Así como encontré héroe, ustedes van a buscar las demás y cuando ya han terminado de encontrar las palabras, vamos a pasar a lo siguiente. En el siguiente párrafo nos dice, luego de buscar sus significados, dice sus significados en un diccionario. Pero también podemos hacerlo más fácilmente, jóvenes. Ustedes pueden entrar a Google y buscar en Wikipedia y podemos buscar estas palabras. Aunque también yo les he facilitado un poco el trabajo y por acá los tengo también. Por ejemplo, vamos a escribir estas preguntas en su cuaderno. Por eso dice aquí, redactar en tu cuaderno. Vamos a escribir las preguntas de teatro, acto, cuadro, escena, héroe, antihéroe. Y vamos a buscar el significado de cada una de ellas. Y en un momento ahorita se las voy a mostrar. Por ejemplo, ¿qué significa teatro? Vamos a ver. Tenemos que teatro significa o se denomina el género literario, dice, constituido por el conjunto de obras dramáticas concebidas para su representación en el escenario. Eso es lo que significa teatro. También tenemos acto. ¿Qué nos dice acto? Vamos a ver. Acto dice que significa el término acto está vinculado, dice, con la acción, con lo de acción, como la capacidad de llevar a cabo una determinada tarea. La acción es el acto. También tenemos el cuadro. ¿Qué nos dice el cuadro? ¿Qué significa el cuadro? Un cuadro es cada una de las partes de la que puede dividirse una representación teatral sin cambio de decorado. Es decir, termina cuando cambia la escenografía. Es cuando se cambia la escena. Cada escena lleva un cuadro, ¿verdad? Un cuadro, un teatro. Cuando se está elaborando el teatro, cada cuadro es una escena
que se va realizando. Ah, pero tenemos el significado de escena también. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Dice que es un término que proviene de latín, escena, aunque su origen, dice, más remoto está en un vocablo griego que significa cobertizo de ramas. Y se trata de la zona, dice, de una sala teatral destinada para la representación de una obra. Bien. Luego tenemos héroe. ¿Qué nos dice héroe? Dice, en el latín significa eros, que a su vez se deriva del vocablo griego de la palabra héroe. Hace referencia, dice, a un hombre que es famoso, ilustre, reconocido por sus virtudes o hazañas. Por ejemplo, aquí puse ejemplo, en este caso Luciano, dice. Es un pequeño héroe que apenas de 12 años, que salvó a su madre de morir, dice, en un incendio. También tenemos otro que dice, mi tío es un héroe de la guerra, que cuenta con varias decoraciones. También tenemos a Diego Maradona, fue el héroe argentino del campeonato mundial en el año de 1986. Estos pueden ser ejemplos de héroes, ¿verdad? Héroes que estuvieron, ¿verdad?, en esa época y fueron héroes, ya que participaron de corazón y todo lo que hicieron pues fue bien heroico. Fue bien heroico. Pero aquí tenemos la contraparte de héroe y estamos hablando de antihéroe. ¿Qué nos dice antihéroe? La noción de antihéroe se emplea para definir, dice, al personaje que en una historia exhibe conductas de características que no coinciden con la presentada por los héroes convencionales. De esta forma, aunque dice aquí, aunque sus acciones pueden considerarse heroicas, pero sus procedimientos y propósitos no lo son. ¿Qué quiere decir? Esta persona, aunque pudiera estar haciendo las cosas, pero tal vez esas cosas no son lo correcto, o como deberían de ser, o como podría ser como un propósito o beneficio para la misma persona que quiere ser héroe, quiere mostrarse como héroe, pero en realidad no lo es. No calza a lo que puede representar un héroe convencional. Bueno, ahí teníamos las que son los significados de cada una de estas palabras. Cuando ya todo eso lo tenemos en el cuaderno, vamos a pasar a la siguiente actividad, que es la actividad 2. ¿Qué nos dice la actividad 2? Lectura de un fragmento, dice, de la obra dramática Antígona de Sófocles. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a entrar a esto para ver lo que es ese texto. Está en actividad 2, aquí lo tenemos, dice. Actividad 2 dice lectura de un fragmento de la obra dramática Antígona de Sófocles. Aquí tenemos el fragmento y eso lo pueden buscar ahí en sus guías, en la guía de fase 3, semana 1. Acá está el texto, son 2 páginas por ahí. Está esta página, está esta página que sigue. Y todo esto lo tenemos que leer, el fragmento de Antígona. Y si ustedes pueden observar en el lado izquierdo de este texto, también están unos pequeños conceptos de lo que ya habíamos hablado. Y en el caso es escena, cuadro, y también tenemos por acá actos, ¿verdad? Que también nos hablan un poco de qué trata cada una de esas palabras. Ajá. Posterior a eso, cuando ya hemos leído, ¿verdad?, la lectura, debemos de resolver las siguientes preguntas de comprensión lectora en tu cuaderno. ¿Cuáles son? Son estas. Por ejemplo, la primera dice, determina 2 elementos de la estructura dramática presentes en el fragmento anterior, que estamos hablando de la escena, personaje y
acotaciones. Número 2. Considera, dice, justa las acciones de Antígona. Explica, dice. Usted tiene que, según lo que ha leído en el fragmento, va a dar sus consideraciones en este caso, si son justas las acciones que hizo Antígona, ¿verdad? Y va a explicar en este caso en la segunda pregunta. En la tercera pregunta dice, ¿qué harías, dice, si estuvieras en la posición en la que se encontraba Antígona e Ismena? Aquí en este caso va a argumentar. ¿Qué harías si en ese caso estuviera en esa posición en la que se encontraban ellas? Número 4 dice, explica el significado de las frases subrayadas en el texto relacionadas con el discurso anterior y posterior. ¿Cuál discurso? Es lo que está en el fragmento, lo que acabamos de estar viendo. Es esto que tenemos acá. Y si nos vamos un poquito abajo del fragmento, podemos encontrar un apartado que está subrayado. Esto lo vamos a leer. Por ejemplo, aquí dice, aquí empieza, el subrayado dice, piensa eso. Además, ante todo, que somos mujeres y que como tales, dicen, no podemos luchar contra los hombres y luego que estamos sometidas, dice, a gentes más poderosas que nosotros. Y por tanto, nos es forzoso desobedecer sus órdenes, aunque fuesen aún más rigurosas. Después de leer ese pequeño texto que está subrayado, vamos a hacer lo siguiente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a explicar el significado de esa frase subrayada. Es lo que vamos a hacer. La vamos a leer y vamos a explicar qué es el significado que nos está dando esas palabritas, ese texto que está subrayado en el fragmento. Y luego de eso pasaremos a la actividad 3. ¿Qué hay en la actividad 3? Dice, copia este cuadro. El cuadro, ¿dónde? En el cuaderno. Y vamos a complementarlo con lo solicitado. ¿Y quién nos está solicitando el cuadro? 1. Explica, dice, con tus palabras la historia del fragmento. ¿Cuál es el fragmento? Antígona, lo que estuvimos leyendo, ¿verdad? Lo que van a leer, perdón, lo que van a leer ustedes. Y lo van a explicar en esta columna. Van a poner con sus propias palabras el significado, con sus propias palabras sobre el fragmento de la historia que se ha leído. Luego, después de explicarlo, vamos a relacionar esa historia con el contexto salvadoreño, digamos, con el contexto de nuestro país, ¿verdad? Vamos a relacionar esa historia con nuestro contexto. Y como dice en la parte final, dice, explica si lo planteado, dice, en la obra tiene vigencia en la actualidad. Usted tiene que relacionar lo que nos está diciendo en ese fragmento con la actualidad en que estamos viviendo en nuestro país. Muy bien, después de esa actividad pasamos a lo siguiente. Y vamos a leer nuevamente. Leer lo siguiente y responde. Acá en la guía, porque eso también está en la guía, nos muestra los pequeños conceptos de lo que es héroe y antihéroe. Por ejemplo, dice, héroe es el personaje destacado, dice que actúa de una manera valerosa y arriesgada. También tenemos antihéroe, personaje destacado, dice, o protagonista de una obra cuyas características y comportamiento no corresponde a los héroes tradicionales. Después de haber leído estos dos pequeños conceptos, aunque ya más anteriormente habíamos puesto unos conceptos relacionados a estas dos palabras, vamos a explicar o resolver estas preguntas. Por ejemplo, dice la primera, las acciones de Antígona la convierten en heroína. Usted aquí tiene que explicar si fue heroína en las acciones que hizo Antígona en el fragmento que leyeron. Y también, dice después, escribe, dice, una valoración sobre cómo influye la fuerza del destino en la vida de la familia de Antígona y en ella misma.
Ahí estamos culminando con lo de la guía, ¿verdad? Estamos ahí completando lo que nos está pidiendo la guía. Después de eso, vamos a pasar a la última página. Después de llenar ese cuadro, leer y responder, pasaremos a la última página, joven. ¿Qué nos dice la última página? Dice, autoevaluación. Oh, autoevaluación, sí. Usted tiene que evaluarse. ¿Y cómo así? Evaluarse con sinceridad. ¿Por qué? Porque usted aquí va a poner X si usted ha logrado desarrollar esta guía. O en proceso, vamos a poner X si todavía estamos en proceso y no hemos terminado lo que es la guía. Por ejemplo, dice la primera pregunta, ¿comprendí la función de los elementos de un texto dramático? Si usted lo hizo, va a poner, lo logró. Ya va a poner la X donde dice logró. Y si no lo hizo, no lo ha completado, lo va a poner en proceso. Y así sucesivamente va a hacer las siguientes, las va a ir leyendo. Y con sinceridad usted va a ir colocando la X donde corresponda. Si usted lo logró, si todas las 4 preguntas las ha logrado, todas las X van a ir en la columna de logrado. De lo contrario, irían en proceso. Al no haber, ¿verdad? O sentir que está con dudas, que no puede resolver la guía, bien, pueden comunicarse en el grupo de WhatsApp del maestro y ahí, ¿verdad? Les podemos sacar las dudas sobre la guía de lenguaje, de literatura para noveno grado. Esto ha sido todo, jóvenes. Espero hayan comprendido cómo vamos a desarrollar la guía. Y si ustedes pueden observar, está fácil, ¿verdad? Está fácil. La misma guía nos lleva, ¿verdad?, alineamiento de cómo vamos a ir desarrollando. La misma guía trae pequeños materiales para ir desarrollando lo que sigue. Algunas cositas sí, ¿verdad? Tenemos que hacer uso de lo que es Google y también de Wikipedia, ¿verdad?, para poder encontrar las palabras como lo hicimos acá en este video. Esto ha sido todo. Espero que les haya